Nuevamente un cordial saludo a todos. En el vídeo de hoy nos vamos a situar en nuestro documento PDF donde hay cuestiones de problemas de Mendel, y concretamente nos vamos a situar en la tercera ley de Mendel, donde empezamos con una descripción previa general de en qué consiste la tercera ley de Mendel y cómo lo vamos a intentar solucionar a través de unos diagramas que se llaman diagramas o cuadros de Punnett. En realidad, si nos acordamos, la tercera ley de Mendel consiste en la segregación independiente de los genes, ¿no? Cuando tengamos dos genes distintos, pues vamos a intentar visualizar dos alelos en cada uno de ellos y por tanto nos vamos a encontrar unos 4 alelos totales que vamos a representar por dos letras diferentes. Tanto la letra A y la B son las más frecuentes y hay que, por tanto, buscar el alelo dominante A mayúscula con el alelo A minúscula. Y por otro lado, el segundo gen suele llevar otra letra que es diferente, en este caso la B, y va a haber dos alelos también diferentes, el dominante con mayúsculas, B mayúscula, y el recesivo con B minúscula, perdón. Por tanto, la genética de la tercera ley de Mendel es claramente diferente a la primera y segunda ley, donde hemos visto que solo hay un gen que hay que estudiar en tal caso, ¿no? La genética de la tercera ley de Mendel es un poco ya más engorrosa, puesto que ya los diagramas básicos o sencillos de Mendel no se van a utilizar y se van a utilizar este cuadro de Punnett, donde hay que un poco describirlo de la siguiente forma, ¿no? En la primera fila vamos a situar en la primera columna pues los dos individuos, el masculino por ejemplo en la parte superior derecha de este cuadro y el femenino en la inferior izquierda de este cuadro, ¿no? Y en la siguiente fila vamos a ver los gametos del individuo masculino, los espermatozoides. Seguramente el caso más complejo tendremos aquí un individuo masculino que es un dihíbrido, que se llama. Dihíbrido significa que presenta dos heterocigotos, en este caso para el gen A y otro heterocigoto para el gen B, es un dihíbrido, y por tanto, recordando a la primera y segunda ley de Mendel, los alelos de un gen no van a ir siempre en el mismo gameto y el A mayúscula nunca irá con el A minúscula y por tanto las combinaciones posibles serán que el alelo del primer gen A mayúscula se puede combinar con cualquiera de los dos alelos restantes y por tanto vamos a tener gametos A mayúscula, B mayúscula, que sería este, y A mayúscula con el alelo B minúscula recesivo. Y en tercer lugar tendríamos el alelo A minúscula con el B mayúscula y A minúscula B minúscula. Si tenemos un individuo femenino que también es dihíbrido, pues vamos a tener exactamente los 4 gametos, en este caso óvulos femeninos, que van a ser genéticamente, alélicamente idénticos al dihíbrido masculino. La fecundación de estos gametos se va a representar en la parte interna del cuadro de Punnett y por tanto vamos a tener individuos diploides que presentan dos alelos para cada carácter. Aquí tendremos un homocigoto dominante, aquí tendremos un homocigoto dominante y un híbrido, aquí tenemos un híbrido para el primer carácter y un homocigoto para el segundo, y de esta forma tenemos 4 por 4, 16 genotipos diferentes, ¿no? Es el caso más concreto, más complejo, y se pueden simplificar estos cuadros teniendo en cuenta que puede haber menos gametos de los realmente que se pueden dar los dihíbridos, ¿no? Al final, la tercera ley de Mendel nos dice que cuando estos dos dihíbridos se van a fecundar entre sí, van a salir unas proporciones fenotípicas de 9:3:3:1. Esto es lo que hay que buscar en los problemas de genética, en proporciones que se asocian a estas proporciones de 9/16 de doble fenotipo dominante para el A y para el B, 3 de 16 descendientes que sean dominantes para el primer carácter y recesivos para el segundo, 3 de 16 individuos que salgan van a ser recesivos para el primer carácter y dominantes para el segundo,
y un 16avo van a ser ambos de fenotipos recesivos para ambos caracteres, ¿no? Al final podemos visualizar que estos 16 podemos identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, si cogemos este genotipo que nos ha salido en primer lugar, sabemos que va a ser de fenotipo dominante y dominante para ambos caracteres. Sería uno de estos 9 que tenemos aquí, ¿no? Este, por ejemplo, también sería uno de esos 9 que tenemos que visualizar. Este también sería, y estos también serían, en realidad, estos 4 serían. Luego seguiríamos con el quinto. Este no lo sería, este sería el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Si contamos estos, pues tendríamos que ver que aquí en el genotipo tiene que haber al menos un alelo dominante y aquí 2 recesivos, ¿no? Y este sería uno de los que estamos buscando, otro sería este y el tercero sería este. Y de esta forma nos quedarían 3 16avos de este fenotipo que tendría que tener una homocigosis recesiva y al menos un alelo dominante. Siempre el 1 16avo es el más fácil de encontrar y se encuentra siempre en la parte final y tienen los dos alelos recesivos para el primer carácter y también es homocigoto recesivo para el segundo. Estos cuadros se van a repetir de la tercera ley de Mendel en los sucesivos ejercicios que vamos a ver. A veces ya os digo que se van a complicar o a veces se van a simplificar dependiendo un poco del enunciado que nos pongan. Empezamos con el primer ejercicio de la tercera ley de Mendel que tenemos aquí bien claro en la página 7 de nuestro PDF, ¿no? Dice, los guisantes, el gen para el color de la piel, tiene 2 alelos. El amarillo, que nos obligan a utilizar la letra A mayúscula dominante, y el fenotipo verde de la piel de los guisantes sería el A minúscula, el fenotipo recesivo para el color de la piel del guisante. El gen que determina la textura de la piel tienen otros 2, piel lisa, que nos obligan a utilizar el B, y piel rugosa, que sería el fenotipo recesivo. Si nos fijamos, aparece por primera vez en el mismo problema, 2 genes o 2 caracteres que en principio son independientes y deben estar en diferentes cromosomas para que sigan esta ley, ¿no? Al final, cada carácter va a llevar una letra diferente y hay que buscar, a veces lo dicen bien claramente, cuál es el alelo dominante y recesivo. Si se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos, que nos dicen que son homocigotas y por tanto A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, con plantas de guisantes verdes para, digamos, de fenotipo recesivo para el primer carácter y rugosos de fenotipo recesivo para el segundo, que nos dicen claramente no tendrían por qué, que son homocigotas para ambos caracteres. De estos cruces se obtienen 1000 guisantes. ¿Qué resultados son previsibles? Haz un esquema del cruzamiento. Bien. Pues en realidad tenemos que tener en cuenta que estamos cruzando homocigotos que en este caso van a ser doble homocigotos para los 2 caracteres. Así que tenemos que este individuo homocigoto dominante y homocigoto dominante para el segundo carácter solo puede dar un tipo de gametos, el A mayúscula aquí y el B mayúscula. Y por el contrario, el otro, que es el doble homocigoto recesivo, solo va a dar lugar a minúsculas y B minúsculas. Si se cruzan entre sí, van a formar, siguiendo un poco la segunda ley de Mendel, pero con 2 genes, van a formar 100% de dihíbridos, ¿no? Y entonces este ejercicio, que es muy sencillito, pues el primero, pues de estos cruces, cuando se cruzan el doble homocigoto dominante con el doble homocigoto recesivo, es como aplicar la primera ley de Mendel, pero con 2 caracteres, ¿no? De esos 1000 guisantes, todos 100% serían híbridos, dihíbridos exactamente, y su fenotipo sería dominante tanto para el primer carácter, amarillo, en su piel, como lisa, en su textura de la piel, ¿no? De los 1000 guisantes todos serían amarillos lisos, ¿no? Quizá si hubiésemos cruzado esta F1, que son los 1000 guisantes que hemos obtenido consigo mismo, tendríamos ya exactamente la tercera ley de Mendel en su complejidad
extrema, ¿no? Y entonces tendríamos aquí que realizar un dihíbrido de la FS1, lo cruzábamos con otro dihíbrido, tendríamos este cuadro de Punnett y nos saldrían, si tuviésemos que cruzar estos dihíbridos entre sí, las proporciones de 9, 3, 3, 1. En el caso que nos ocupan, saldrían 9/16, que serían amarillos lisos, 3/16 que serían amarillos rugosos, 3/16 que serían verdes lisos y un 16 que serían verdes rugosos, en el doble homocigoto recesivo, en su genotipo, que sería este. A partir de aquí se van a repetir este esquemita. La única novedad es que este cuadro se llama cuadro de Punnett, se escribe con 2 N's y 2 T's. No fue propuesto por Mendel y realmente fue una de las complicaciones para entender su tercera ley, que fue muy engorrosamente explicada y que después de 30 años otros genetistas como Punnett lo propusieron de una forma más simplificada. En el segundo ejercicio nos preguntan, en los guisantes el gen para el color de la piel tienen 2 alelos amarillos, eso ya lo hemos visto ahora mismo, y el alelo recesivo verde. El gen que determina para la textura de la piel tiene otros 2 genes, el B, nuevamente nos sale el mismo ejercicio, el B dominante, liso, y el B recesivo, rugoso. Se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos, que serían en este caso dihíbridos, nos dicen que crucemos dihíbridos, con plantas de guisantes verdes lisos, que son los verdes siempre tienen que ser homocigotos recesivos, pero los lisos en este caso nos dicen que sean híbridos, ¿no? De estos cruzamientos se obtienen 884 kilos de guisantes. ¿Qué resultados son previsibles? Hace el esquema del cruzamiento. Así que la diferencia de este ejercicio respecto al anterior es que hay que cruzar un dihíbrido con estos individuos que son homocigotos recesivos para el primer carácter e híbridos para el segundo, ¿no? Lo único difícil es saber cuáles son los gametos de este individuo, que como veis solo tiene gametos que lleven el alelo A minúscula recesivo, pero puede haber 2 tipos de gametos, A minúscula con B mayúscula se podría formar un gameto y el A minúscula con el B minúscula. Y por tanto, en el caso de este genotipo no hay 4 tipos de gametos, como es el caso que hemos visto de los dihíbridos. Así que el cuadro de Punnett se va a simplificar y vamos a tener 4 gametos para este individuo, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, y solamente 2 gametos para este individuo, que al final nos van a preguntar cuáles son los genotipos, el resultado posible, si sostienen 884 kilos. Pues un poco el esquema simplificado que previamente realizado es el siguiente, ¿no? El dihíbrido, vamos a poner que por ejemplo podría ser los granos de polen que van a llevar estos gametos que hemos visto, que son haploides respecto al progenitor, y los óvulos femeninos de otra flor van a ser de este tipo de genotipo, pero que sus gametos, sus óvulos, están representados muy esquemáticamente aquí, ¿no? Al final, la fecundación de los granos de polen con los óvulos van a tener estas posibilidades, estas 8 posibilidades genotípicas, que habría un poco que analizarla, ¿no? Si os fijáis, va a haber de fenotipo doble dominante, A mayúscula, B mayúscula, pues vamos a tener uno por aquí, un segundo por aquí, un tercero sería este, y no hay más que sean realmente de doble fenotipo dominante, amarillo liso, ¿no? Por tanto, 3/8 van a ser de este tipo, de coloración amarilla y de textura lisa, y haciendo un cálculo que nos pedían de los 884 kilos, 3/8, que corresponden a 331 kilos, serían de este fenotipo amarillo liso, ¿no? El otro fenotipo, si hemos visto que vamos a descartar estos 3 fenotipos y nos vamos al siguiente que sea diferente en su aspecto externo. Serían los que tuviesen para el primer carácter el fenotipo recesivo y para el segundo el fenotipo dominante. Y por tanto, uno de ellos sería este, otro sería este y un tercero sería este. Serían los que fuesen verdes de textura lisa, ¿no?
y verde de textura lisa son 3/8, que es exactamente igual, multiplicando por los 884 kilos, nos van a salir 331 kilos como antes, pero de otro fenotipo, ¿no? Si seguimos descartando, tenemos que tener fenotipos dominantes para el primer carácter y recesivos para el segundo, que sean amarillos de aspecto rugoso, ¿no? Y amarillos rugosos sería este y nada más. 1/8 amarillos rugosos y por tanto, haciendo el cálculo matemático, 884 por 1/8 salen 110 kilos. Y por último, siempre suele ocurrir que el doble fenotipo homocigoto recesivo, es decir, que sea en color verde y de textura rugosa, pues solo hay 1/8 y haciendo el cálculo matemático nos sale los 110 kilos, que son 864 por 1/8, ¿no? Así que al final, cuando nos pregunten proporciones de los descendientes, pues habrá que sacarlas del cuadro de Punnett e ir viendo las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Vamos un poco tachando, por decirlo así, los que sean iguales, por ejemplo el AB, este se tacharía, este se tacharía, este también se tacharía y luego ya empezaríamos a contar otro que no estuviese tachado como este, que volveríamos a tacharlo quizá de otra forma en la propia tabla para no volverlos a contar y de esa forma hacer la multiplicación correspondiente. Así que si os fijáis en los siguientes ejercicios, lo que hay que visualizar para no confundirnos con la primera y segunda ley de Mendel es que haya dos caracteres diferentes, a veces no lo dicen claramente, con diferentes letras, pero en cuanto haya dos caracteres ya hay que aplicar esta ley de la segregación independiente de los caracteres y nunca que vayan en un solo gameto las dos letras, los dos alelos posibles, porque ya sabemos que la meiosis separa los cromosomas homólogos. Aquí si tenemos un díbrido para el primer fenotipo, pues un alelo irá en un cromosoma, quizá paterno, y el otro alelo, en este caso minúscula, vendría del otro cromosoma homólogo materno, que ya sabemos que durante la anafase 1 se van a separar y nunca se van a encontrar en los gametos finales, ¿no? Así que os invito a que hagáis ejercicios del número 3, 4, 5, que como veis son casi todos de la tercera ley de Mendel que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver un poquito en la siguiente página uno más para que veáis que lo más difícil es reconocer un poquito cuáles son los dos caracteres y cuáles son el, digamos, dominante y recesivo, ¿no? Por ejemplo, la miopía es debido a un gen dominante, ya nos dicen que miopía es un gen dominante, al igual que el fenotipo RH positivo de la sangre, ¿no? Es importante ver claramente que no tiene nada que ver la capacidad de ver los colores de cerca con el tipo de sangre y su posible rechazo en los trasplantes, ¿no? Son dos caracteres completamente diferentes, ¿no? Nos dice que la miopía es un carácter dominante y habrá que, si no nos dicen cuál letra utilizar, pues determinar una letra que podía ser desde la A hasta la M, puesto que es el carácter que va asociado a la primera letra de la enfermedad que tenemos, ¿no? Nos dicen que una mujer de visión normal y RH positiva, hija de un hombre RH negativa, tiene descendencia con un varón miope heterocigoto, y RH negativo. Establezcanse los previsibles genotipos y fenotipos de los hijos de la pareja. Bien, he cogido este ejercicio porque vemos que es un poco diferente a los anteriores en el sentido de que hay una especie de árbol genealógico o pedigrí que hay que aprender a diseñarlos porque en cuanto haya 2 o 3 generaciones implicadas, pues va a ser difícil determinar de un simple vistazo o lectura cuáles son los genotipos de los individuos que nos citan, ¿no? Así que el ejercicio número 8 lo he desarrollado un poquito de la siguiente forma, ¿no? He diseñado como M mayúscula el alelo dominante que produce miopía y he puesto el signo superior
que indica en genética que es dominante sobre el M minúscula, que vamos a decir que es el carácter no miope, ¿no? Y para el segundo carácter nos obligan a utilizar el carácter RH positivo de la sangre, que es dominante al RH negativo, ¿no? Así que habrá que, cuando hablemos de miopía, hablar de dos alelos, no sé si homocigotos dominantes o híbridos, para la miopía, y en el caso de la no miopía solo habrá homocigotos recesivos, ¿no? En nuestro caso nos decían que había una mujer, que vamos a representar siempre los árboles genealógicos que tengo aquí como círculos. Y sin embargo a los individuos masculinos los vamos a simbolizar como cuadrados o rectángulos, ¿no? Y dentro de los círculos femeninos o rectángulos o cuadrados masculinos vamos a poner sus genotipos, es decir, sus 4 alelos, si es que lleven dos caracteres, ¿no? En este caso nos dicen que tenemos una mujer que es miope y que en principio hay que saber que pueden ser homocigotos dominantes o homocigotos recesivos, ¿no? Aquí tenemos una mujer que es también heterocigota, que podemos saberlo porque nos dicen que esta mujer es hija de un padre o de un individuo masculino que es homocigoto para la no miopía, es decir, que es MM minúscula, y por tanto al tener M minúscula ese alelo recesivo lo va a donar con toda seguridad a su hija, que ya os digo que podía ser homocigota dominante o híbrida. Ante la duda, pues hemos diseñado que esta M minúscula lo va a recibir seguramente con toda seguridad de su padre, ¿no? De la misma forma, si su padre es homocigoto recesivo para el RH negativo, solo puede ser de este tipo de genotipo, ¿no? Y va a donar en sus gametos masculinos a su hija el RH negativo que tiene que aparecer. Si ella es RH positiva, con toda seguridad va a recibir el RH negativo. Bien. Pues si se cruza esta mujer, que ya sabemos que es heterocigota o dihíbrida para ambos caracteres, con un individuo que es híbrido, nos dicen, para la ceguera es ciego pero heterocigoto, y homocigoto recesivo para el carácter RH, nos decían que era de RH negativo y por tanto solo puede tener estos dos alelos recesivos, pues llegamos a la conclusión que lo difícil es conseguir los gametos, los óvulos, el genotipo de los óvulos de la mujer y los genotipos de los espermatozoides masculinos, ¿no? Así que en este cuadro de Punnett voy a poner el símbolo femenino, un poco con la crucecita hacia abajo y el círculo superior, y vamos un poco a recordar cómo se disocian, cómo se segregan los caracteres independientes, ¿no? El M mayúscula se puede combinar con el R mayúscula o el M mayúscula con el RH negativo, ¿no? Y tenemos por tanto esos dos posibles óvulos, mientras que el M minúscula se puede combinar con el positivo o el negativo, y por tanto tenemos estos 4 gametos que son los típicos de los dihíbridos, ¿no? En los que no sean dihíbridos, como en el caso de este segundo carácter, pues se simplifica y el M siempre va a ir con el RH negativo y el M minúscula con el RH negativo. Por tanto, solo hay 2 tipos de gametos que los representamos aquí. Las combinaciones de óvulo y espermatozoide nos salen estos 4 por 2, 8 genotipos que si os dais cuenta se parece mucho al último ejercicio que hemos hecho, ¿no? Lo único que nos dicen es cuáles son las proporciones, ¿no? Y entonces siempre tenemos que buscar, vamos a coger el primer fenotipo, que será, como veis, miope y con RH positivo, y este será uno de este fenotipo, este no sería, pero este sería un segundo fenotipo idéntico a este, y el tercer fenotipo vendría aquí, 3/8 que serían miopes con RH negativo, ¿no? Este no lo hemos contado, que sería miope con RH negativo, y sería pues solamente sería este también, este sería un segundo y este sería un tercero. 3 serían digamos de fenotipo ciego y de RH negativo. Ya hemos contado estos. Seguiríamos un poco con el
posible fenotipo que nos quedan, que serían los minúsculas, y aquí tendríamos unos que fuesen de aspecto completamente normal, no ciegos, y RH positivos, ¿no? Normal y RH positivo solo veo este, que sería 1/8, y normal frente a la ceguera, pero de RH negativo sería 1/8. Así que en este caso los dos últimos son los más difíciles de encontrar, pero al final son proporciones fáciles de identificar con un poco de paciencia, siempre y cuando sepamos cuáles son los genotipos y por tanto los gametos de los progenitores que nos dan, ¿no? Así que el árbol genealógico es lo más difícil, y si no hacemos previamente un árbol genealógico antes de hacer el cuadro de Punnett, nos vamos a equivocar seguramente, porque hay muchas dudas de cómo era esta mujer, que lógicamente era ciega y de RH negativo, pero al ser ciega al ser un fenotipo dominante, pueden ser homocigotas dominantes o híbridas, como en este caso, que sabemos que es gracias a su progenitor anterior. El ejercicio número 8, por tanto, nos introduce a los pedigrís o los árboles genealógicos, que es otra mecánica que hay que añadir a la tercera ley de Mendel. En el ejercicio número 12 vamos a ver un poquito cómo se diseña este ejercicio, ¿no? Se cruza un ratón de pelo largo y de color gris con otro de pelo largo y de color blanco. ¿Existe alguna posibilidad de que nazcan ratones de pelo corto y de color gris y el pelo corto y de color blanco? Si es así, ¿cuándo? Pelo largo domina sobre el pelo corto y el pelo gris sobre el pelo blanco. Bien, pues aquí afortunadamente nos ayudan un poquito para diferenciar dos caracteres distintos, ¿no? Cuando hablamos del pelo, muchas veces nos olvidamos que pueden ser muchas características del pelo. No solamente su color, sino la longitud, incluso el tipo de textura, si es pelo liso o pelo rizado, ¿no? Y aquí nos un poco facilita la situación diciendo que el pelo largo es dominante sobre el pelo corto, que vamos a poner L minúscula, y el color del pelo gris es dominante sobre el pelo blanco, ¿no? Entonces nos dicen que cruzamos un pelo largo, que es de fenotipo dominante, con un color gris, que también es de fenotipo dominante, con otro de pelo largo, que es dominante pero de color blanco. ¿Existe alguna posibilidad de que nazcan los ratones de pelo corto y de pelo gris? Pues el problema es que nos dicen que el pelo largo es dominante, pero no nos dicen su genotipo, y por tanto habría que decir que el pelo largo puede ser homocigoto dominante o heterocigoto, ¿no? Vamos a intentar en este ejercicio, que ya supera un poquito el nivel que nos ocupa, lo que nos podíamos haber realizado en un esquema normal, ¿no? Volvemos a recordar lo que nos dice el problema, cuál es el fenotipo dominante, el pelo largo sobre el pelo corto, y el color gris domina sobre el pelo blanco. Nos dicen que vamos a cruzar un individuo con el pelo largo y el color gris de su pelo, con uno largo y el color blanco de su pelo, ¿no? Como vemos, hemos puesto una rayita indicando que puede haber dos posibilidades, la L mayúscula y la L minúscula, y aquí la B mayúscula y la B minúscula. Aquí exactamente igual, ¿no? La L mayúscula o la L minúscula, puesto que es un fenotipo dominante, pero no nos dicen su genotipo, ¿no? Al final, la idea es que, ¿qué puede pasar? Pues nos preguntan si van a salir estos fenotipos. Fenotipos que hemos visto de pelo corto, con coloraciones gris, o pelo corto con coloraciones blancas, ¿no? La alternativa es, pueden salir de este fenotipo individuos, de este genotipo individuos, si este progenitor es homocigoto, si este individuo tiene alelos dominantes, ¿no? Está claro que solo podría ser si fuese híbrido para este carácter. Esta L minúscula, este alelo, lo podría donar a este individuo, y si este individuo también fuese híbrido para el primer carácter, podría ocurrir que los dos alelos pudiesen llegar aquí, ¿no? Pero si os fijáis, este individuo que tenemos aquí
necesariamente tendrá para el segundo carácter, que es el que hemos visto, el pelo gris, solamente puede tener pelo gris si este alelo B mayúscula lo dona a su descendiente, puesto que el B minúscula con toda seguridad lo va a recibir de este primer individuo, ¿no? Y en este caso también pasa lo mismo, ¿no? Este individuo, el doble homocigoto recesivo, solo aparecerá en el caso de que tengamos un dihíbrido para este individuo y que este segundo individuo sea también híbrido. En tal caso, este L minúscula lo va a donar con toda seguridad a su descendiente y este L minúscula también donaría a su descendiente. Y si fuese híbrido, pues podría donar este B minúscula y este por supuesto también. Pero si fuesen homocigotos dominantes no se podrían dar en ningún caso de los dos casos que hemos visto, puesto que si tengan homocigotos dominantes las L mayúsculas van a aparecer en sus descendientes y por tanto se descartarían que estos individuos fuesen los descendientes de estos individuos que fuesen homocigotos para el primer carácter. La respuesta es que solo pueden aparecer si son dihíbridos en ambos casos. Bien, un poco complejo, quizás salga de nuestra, digamos, complejidad de cuarto de la ESO, ¿no? Vamos a ver un poquito ejercicio número 20. En Drosófila el color del cuerpo gris está determinado por un alelo dominante A+, ¿no? El color del negro por el recesivo A minúscula. Las alas de tipo normal, vestigial, VG positivo y las alas vestigiales por el VG negativo o simplemente VG, ¿no? Así que nos dan dos tipos de caracteres en donde nos obligan a utilizar el A más para el color gris, que es el color dominante, respecto al A, que es el color negro del color de la piel de la drosófila, ¿no? Y el segundo carácter nos dicen que son alas vestigiales. Vestigiales significa que son muy pequeñitas y que sería un carácter recesivo respecto al carácter en VG+, que son alas normales de la mosca. Bien, por lo visto, al cruzar moscas dihíbridas de tipo común se produce una descendencia de 384 individuos. ¿Cuánto se espera de cada clase fenotípica, ¿no? Bien, pues quizá ya podríamos un poco adelantarnos, sin necesidad de hacer ningún tipo de cuadro, simplemente enunciando la tercera ley de Mendel, diciendo que al cruzar dos moscas dihíbridas entre sí, pues se va a obtener una proporción fenotípica de 9,331, que hemos visto para esos caracteres, ¿no? Lo único que habría que multiplicar 384 individuos por 9,16 y nos saldrían que sean de fenotipo doble dominante, es decir, que sea de color gris y además que sean de alas normales, ¿no? 9 serían dominantes para el primer carácter, color gris, y recesivos, vestigial, para la forma de las alas, ¿no? Otros 3,16 de estos 364 serían recesivos para el primer carácter, serían de color negro, que es el color recesivo, y también serían dominantes de tipo normal las alas, y un 16avo serían dobles homocigotos recesivos y por tanto de color negro y de alas vestigiales. El ejercicio 20, más o menos la única complicación es seguir esta nomenclatura engorrosa que nos ponen. Tendríamos que indicar, más que para el profesor, para nosotros mismos, saber quién es dominante, el gris sobre el negro, y el color, la forma de las alas normales frente a los vestigiales, ¿no? Aquí tenemos un dihíbrido con otro dihíbrido y sin necesidad de perder mucho tiempo el cuadro de Punnett, que sería muy engorroso y largo de elaborar en un examen. Puede llevarnos fácilmente 10-15 minutos, indicando las proporciones de 9,331, las proporciones fenotípicas que podemos un poco simplemente calcular matemáticamente para que queden bien claros que 9,16 por 364 pues es el doble homocigoto dominante. El que sea homocigoto para el primer carácter, recesivo para el segundo serían 72, recesivo para el primero, dominante para el segundo 72 y el doble homocigoto recesivo sería solo 24 de esos 364 individuos, ¿no? Así que el 20 realmente sería un ejercicio
fácil de resolver sin necesidad, si tenemos tiempo lo haríamos, de hacer el cuadro de Punnett, ¿no? Y en el ejercicio 21, pues también lo único que un poco habituarse con muchos ejercicios, saber cuáles son los alelos dominantes y recesivos y si es que aparece uno o dos caracteres, ¿no? La aniridia, la ceguera de la especie humana, se debe a un factor dominante A mayúscula, y la jaqueca, que obviamente es otro carácter diferente, se debe a otro gen también dominante J mayúscula, ¿no? Aquí nos dicen que un hombre que padecía esta ceguera y cuya madre no era ciega se casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo padre no la sufría. Bien, ¿qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males, ¿no? Bien, en una primera lectura, conviene hacer 2 o 3 lecturas, pero en la primera lectura nos dicen muy claramente quién es el carácter dominante para este primer carácter, pues el carácter de la ceguera es dominante y el carácter de J, de la jaqueca, también es dominante frente al carácter no jaqueca o el carácter no ceguera del primer carácter, ¿no? Así que habría que utilizar A mayúscula y A minúscula y J mayúscula y J minúscula. El problema es que nos dicen que hay un hombre que tiene una ascendencia de la madre de este fenotipo y que se casa con una mujer que también tiene este fenotipo, pero que no nos indican su genotipo, pero sí nos dan el padre que tiene este fenotipo de jaqueca, ¿no? Para resolver este ejercicio, pues hay que un poco hacer también un árbol genealógico, ¿no? Y tenemos aquí desarrollado un poco el árbol genealógico que nos piden, ¿no? Como siempre tenemos aquí a un progenitor masculino que he intentado simbolizar con rayitas el posible genotipo que hay que visualizar, ¿no? Tenemos un individuo que presenta aquí la ceguera y no ausencia de jaqueca, ¿no? Por lo visto, este hijo tenía una madre que tenía A minúscula, que hemos dicho que es el carácter de no ceguera, no era ciega, y tampoco era persona con jaqueca, ¿no? Así que era homocigota recesiva y con toda seguridad ha donado alelos recesivos A minúsculas y J minúsculas a su progenitor. Está claro que el individuo no tenía jaqueca, ya sabemos que es homocigoto recesivo, pero en la minúscula podemos interpretar que con toda seguridad va a ser donado en los óvulos a su hijo que tenemos aquí. Y por tanto tenemos un híbrido para el primer carácter y un homocigoto para el segundo. Al casarse con una mujer, pues la mujer hemos visto que en principio no tenía el carácter de la ceguera, pero sí tenía jaqueca, ¿no? Y al tener jaqueca nos salta la duda si es homocigota dominante o es híbrida, ¿no? Y por tanto he puesto una rayita aquí para identificar si gracias a su progenitor masculino tiene o no el carácter dominante o recesivo, ¿no? Al no tener jaqueca su ascendiente, su padre, pues podemos con toda seguridad decir que va a donar en sus espermatozoides a su hija el J minúsculo, el alelo recesivo, que tiene que aparecer en este individuo, en esta mujer, ¿no? Al final, sabiendo cuál es su genotipo, tanto de la madre como del padre, nos preguntan si el individuo va a ser ciego y si va a tener jaqueca en su genotipo, ¿no? La idea es que con toda seguridad puede ocurrir, si es posible, siempre en cuadro de que done el individuo masculino, done el alelo para la ceguera, puesto que su madre no lo va a poder donar, y a su vez la madre done con toda seguridad el individuo a este individuo el alelo dominante, puesto que el alelo recesivo lo va a recibir. Si nos preguntan las proporciones, pues sabiendo que son un híbrido para el primer carácter y homocigoto para el segundo, y aquí es homocigoto e híbrido para el segundo, lo que habría que hacer es un diagrama de Punnett, donde indicar los gametos de este individuo, que serían A mayúscula, J minúscula, A minúscula, J minúscula, y los gametos de esta mujer serían A minúscula, J mayúscula, A minúscula, J minúscula, ¿no? También serían 2 por 2, 4, ¿no? Evidentemente, el que tenga este fenotipo, pues con este cuadro de Punnett podemos determinar cuál sería la proporción
que nos va a salir de estos individuos respecto a los 4×4, 8 genotipos posibles, pero fenotipos diferentes. Bueno, pues el 26, avanzando un poquito, vamos a ver que en una especie animal de pelo oscuro y de color marrón de ojos son caracteres dominantes sobre el pelo dorado y los ojos azules, ¿no? Un macho de pelo oscuro y de ojos marrones se cruzó con una hembra de pelo dorado y de ojos azules. La descendencia fue de 2 crías, con pelo dorado, ojos dorados, y otra de pelo oscuro y ojos azules. Nos preguntan cuáles son los genotipos de los padres y cuáles son los genotipos de las crías. Aquí lo mismo, ¿no? Cuando no sabemos el genotipo de los padres, o bien nos dan sus ancestros o sus descendientes, ¿no? Como nos dan sus descendientes, hacemos un árbol genealógico y a partir de ahí determinamos los genotipos de los padres, ¿no? Y una vez que los tengamos, podemos ya un poco contestar a los genotipos de todas las crías, ¿no? Así que el ejercicio 26 más o menos se podría describir rápidamente así, ¿no? Tenemos A mayúscula para el pelo oscuro, dominante sobre el pelo dorado, y B son ojos marrones que dominan sobre los ojos azules. Nos indica que hay un individuo que es dominante para el pelo oscuro, que tiene pelo oscuro y que tiene ojos marrones, y que se casa con una mujer que tiene pelo dorado y ojos azules. El pelo dorado solo puede ser homocigoto recesivo y los ojos azules homocigotos recesivos. Pero el fenotipo dominante puede ser dominante, homocigoto o híbrido en ambos casos, ¿no? Y a partir de su descendiente lo podemos determinar. Aquí con flechas verdes dicen cuál va a ser la posibilidad. Ha tenido por lo visto un hijo que tiene es homocigoto recesivo de pelo dorado para el primer carácter y tiene un carácter B de ojos marrones, ¿no? Y aquí tiene un color que hemos visto pelo oscuro, y para el segundo carácter B son ojos azules, ¿no? Los ojos azules y el pelo dorado nos indicen, no son fáciles de identificar como homocigotos recesivos, ¿no? Así que gracias a los homocigotos recesivos del hijo podemos saber que estos alelos provienen, uno por ejemplo el B del padre y otro del B de la madre, ¿no? Hacemos una flecha y el B tiene que venir de su progenitor masculino, del individuo número 1, que lo vamos a poner aquí, y este B minúscula no hace falta que lo pongamos porque ya sabíamos que presentaba homocigosis recesiva para ese carácter, ¿no? Y sin embargo también nos faltaba la duda de cuál es este alelo, si era homocigoto dominante o era híbrido, ¿no? Y obviamente si tenemos un hijo que presenta los dos alelos recesivos, uno viene de la madre y es correcto, y el otro viene del padre, que hay que ponérselo. Así que tenemos un dihíbrido aquí que, utilizando ya ahora lo que nos piden la tabla o el diagrama de Punnett, habría que ver cuáles son los gametos de este dihíbrido con los gametos de esta mujer número 2. Sería muy fácil de identificar porque tenemos que un dihíbrido tiene 4 gametos, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mientras que los gametos de esta mujer son muy fáciles, serían solo uno y sería A minúscula, B minúscula. Haciendo el cuadro de Punnett nos darían 4 posibilidades, un cuarto de cada una de ellas, y podríamos contestar a la pregunta que nos hacían, ¿cómo serían los genotipos de la descendencia? Sabemos los genotipos de esos individuos, pero podríamos contestar ya exactamente con un cuarto de cada fenotipo que nos salga. Un poco avanzando en la tercera ley de Mendel, como veis hay muchos ejercicios y la idea es que hagamos alguno más en clase para que lo resolvemos directamente ante la duda que pues, os presenten un ejercicio que previamente lo hayáis visualizado en casa. Aquí vamos a hablar de un tema que aparentemente cambia las 3 leyes de Mendel, que es el tema de la codominancia y de la herencia intermedia, ¿no? No lo he explicado en la teoría de genética mendeliana 1, pero básicamente vamos a hacer con ejercicios qué es la codominancia o la herencia intermedia. Son
casos muy parecidos, pero conviene un poco que veamos algún truco, ¿no? Si veis que en un determinado texto, todos los que van a salir le va a pasar esto, ¿no? Aparecen en lugar de dos fenotipos, uno dominante y otro recesivo, aparecen tres fenotipos, un fenotipo de un tipo, otro fenotipo de otro y un tercer fenotipo que suele ser intermedio en coloración o en aspecto físico, o que presentan los dos a la vez, pues se tiene que hablar de codominancia si hay un tercer fenotipo con caracteres que aparecen del primer y el segundo fenotipo, o herencia intermedia si hay un fenotipo que es una mezcla generalmente de color, imaginaros el color rojo y el color blanco, que cuando se mezclan pues forma un color intermedio rosa, ¿no? Si ocurre un tercer fenotipo que es una mezcla al 50% de dos fenotipos presentes, pues ya tenemos una herencia intermedia. En realidad no hay ninguna ley nueva, sino que hay que aplicar la primera y segunda ley de Mendel. No va a haber tercera ley de Mendel en estos casos porque ya empiezan a ser muy engorrosos, pero la única cosa es que hay que utilizar o bien la nomenclatura que nos dan o bien una que nosotros vamos a incorporar. Como generalmente suelen ser los dos dominantes entre sí, dos fenotipos no dominan uno sobre otro, se va a utilizar una base para decir ese carácter, C de carácter, y luego se va a poner un superíndice indicando un poco lo que realmente es el fenotipo, que ya os digo, no va a ser ni dominante ni recesivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si los colores de la flor pueden ser rojos, blancos o rosas, nos aparecen tres fenotipos que habría que ver un poco cuál podría ser el, digamos, herencia o el fenotipo intermedio, ¿no? Si os fijáis, las rosas podrían ser una mezcla de un fenotipo puro rojo y un fenotipo blanco, ¿no? Se sabe que este carácter está determinado por dos genes alelos, por dos alelos. El color rojo, cuando aparezca color rojo en un individuo, pues tenemos que saber que en este caso va a tener una homocigosis para el color rojo, para este alelo, y cuando haya individuos de color o de fenotipo blanco va a tener dos alelos del carácter blanco, ¿no? Cuando aparezca un individuo rosa es más que probable que tenga dos alelos, uno rojo y otro blanco, que al ser, digamos, intermedios o de la misma fuerza, se llaman codominantes esos alelos, pues se van a manifestar a la vez, ¿no? Nos dicen que son codominantes. ¿Cómo podrían ser los descendientes del cruce entre plantas de flores rosas, ¿no? Sabiendo que son codominantes y por tanto que las flores rosas son híbridas y por tanto presentan un carácter CR-CB, pues ya podemos imaginarnos que tenemos CR y CB en un individuo que tenemos que cruzar también con otro individuo también rosa que será CR-CB. Ahora, aplicando estrictamente la segunda ley de Mendel, cuando tenemos un híbrido CR-CB y lo cruzamos con otro híbrido, recordamos que las proporciones genotípicas, que no fenotípicas, serían un cuarto para el homocigoto dominante, en este caso sería CR-CR, sería de color rojo un cuarto, otro cuarto para el homocigoto recesivo, que no lo es, CB-CB, sería un cuarto para blancos, y dos cuartos para los híbridos que volverían a ser rosas, ¿no? Así que la única dificultad es identificar que solo hay un carácter, el carácter del color de la flor, pero con tres fenotipos diferentes. Cuando ocurra esto hay que acudir a este concepto de herencia intermedia o codominancia. Aquí quizá nos dé tiempo a hacer algún ejercicio más en clase y si os fijáis va a haber mariposas que presentan diferentes fenotipos, negros por un lado, mariposas grises por otro, mariposas blancas. Ya podemos suponer que las mariposas grises es un ejemplo de herencia intermedia entre la negra y la blanca, ¿no? Y por tanto habría que utilizar alguna letra, por ejemplo A mayúscula para el genotipo negro, A' para el genotipo blanco y el híbrido A' sería para el fenotipo, por ejemplo, gris, ¿no? Aquí vamos a coger el ejercicio número 7, pues intentando visualizar, sabiendo que en este caso hay
una complejidad adicional, ¿no? A veces hay lo que se llama no solamente herencia intermedia, sino lo que hemos visto muy de pasada, que es herencia influida por el sexo, ¿no? Aquí nos dice un perro de pelo negro cuyo padre era de pelo blanco se cruza con una perra de pelo gris cuya madre era negra, sabiendo que el color negro del pelaje domina sobre el blanco. En los machos hay que saber que cuando un híbrido se encuentra con el carácter masculino, va a predominar el carácter negro, y sin embargo en las hembras, perdón, el negro y el blanco son de herencia intermedia y por tanto van a dar tonalidades grises, ¿no? Es por tanto imposible que aparezcan tonalidades grises en los individuos masculinos, pero sí hay tonalidades grises que aparecen en los individuos femeninos, ¿no? Pues con esto, leyendo un poquito el concepto, vamos a realizar el árbol genealógico que nos pide en el ejercicio número 7. Aquí tenemos el ejercicio anterior que os he explicado de la herencia intermedia, y el número 7 pues vamos un poco a ver cómo podríamos desarrollarlo, ¿no? Tenemos el carácter dominante pelo negro sobre el pelo blanco, que he puesto N', para indicar que son codominantes en el caso de que sean individuos masculinos, pero que en el caso de ser femeninos el N domina sobre N', ¿no? Lo he intentado determinar aquí, y tenemos que individuos masculinos presentan que el carácter de pelo negro, aquí hay una equivocación, el pelo negro domina sobre el pelo N', ¿no? Y el genotipo NN' es negro, mientras que en hembras el fenotipo gris domina, aquí tendría que haber puesto N y N', perdona, es un fenotipo híbrido que domina sobre, que es intermedio y es gris, ¿no? Pues tenemos aquí el árbol genealógico, tenemos un individuo de este fenotipo, que lógicamente si conseguimos determinar que sus progenitores son homocigotos dominantes para el alelo N, lo va a recibir, y esta perra que tiene una tonalidad gris, porque es dihíbrida para ambos caracteres, pues aplicando la segunda ley de Mendel, si tenemos un dihíbrido con un dihíbrido, tenemos que aplicar la segunda ley de Mendel y nos salen las proporciones de 1/4 de homocigotos dominantes, 2/4 de híbridos y 1/4 de homocigotos recesivos, ¿no? Por tanto, hay que diferenciar si tenemos machos y hembras, y en el caso de los machos, 3/4 van a ser negros de fenotipo dominante porque llevan N', y 1/4 van a ser blancos, porque sería este genotipo. En el caso de las hembras, estos serían negros, estos serían grises y estos serían blancos. Como veis, un poco complejo, ya se sale un poco de nuestro nivel de cuarto de la ESO, pero sería un ejemplo de combinación de herencia intermedia y de herencia, de lo que se llama herencia influenciada por el sexo, puesto que el sexo influye un poco en la expresión fenotípica del genotipo. Aquí tenemos muchos más ejercicios, pero quizá el caso de los sistemas sanguíneos sean también interesantes, ¿no? Es un caso adicional, además de ser típico de dominancia y codominancia, de ser un carácter polialélico, que tampoco hemos visto en teoría, que vamos a utilizarlo este ejercicio para abundar un poco en qué es un carácter polialélico. Un carácter polialélico es el que presenta más de 2 alelos. Hasta ahora hemos tenido 2 alelos, N' hemos visto, pero para si un carácter hay 3 alelos, que vamos a llamar alelos A, B, 0, pues ya tenemos que ver quién domina sobre quién, ¿no? Hay que saber que el alelo A y el alelo B son codominantes, es decir, cuando una persona tenga estos 2 alelos, su grupo sanguíneo va a ser AB. Sin embargo, los alelos A y B son dominantes respecto al alelo 0. Así que una persona que sea B0 tiene el grupo sanguíneo B, o una persona que tenga el genotipo A0 tiene el fenotipo o grupo sanguíneo A. Por supuesto, para que sea el grupo sanguíneo 0, tiene que tener los 2 alelos 0,0, ¿no? Pues con esta un poco teoría rápida vamos a intentar luego explicarlo mejor con gráficos lo que nos preguntan.
indicar las proporciones fenotípicas que se espera de la descendencia de los cruzamientos siguientes, ¿no? Bien, nos dice el apartado A, si cruzamos estos individuos, voy a intentar explicarlo de forma directa y luego con gráficos que vamos a ver un poco después, ¿no? Si cruzamos un homocigoto para el carácter A y un híbrido para el carácter B, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas que se esperan de este cruzamiento, de este matrimonio, ¿no? Este individuo solo puede dar gametos A, mientras que este individuo, da igual que sea masculino o femenino, puede dar dos tipos de gametos, el A y el B. Y por tanto el 50% será de genotipo A, homocigoto dominante A, y de fenotipo o grupo sanguíneo A, y el otro 50% será de genotipo AB, y por tanto de fenotipo también AB, puesto que son entre ellos codominantes, ¿no? 50% fenotipo A, 50% de fenotipo B sería la respuesta. En el apartado B, este individuo da gametos de tipo A, pero este da gametos de tipo B y de tipo 0, ¿no? Cuando se combina el gameto A con B, da un grupo sanguíneo AB, y cuando se combina el gameto A con el 0, da individuos de grupo sanguíneo A. Así que un 50% sería AB y otro 50% A. Aquí pasaría algo parecido, habría un 50% de homocigotos A y de fenotipo A, y habría otro 50% de heterocigotos A0, pero de fenotipo A. Así que aquí el 100% tendrían el grupo sanguíneo A. Y aquí pues tenemos dos tipos de gametos, gametos A y gametos ceros, y a su vez gametos A y gametos 0, que al final, haciendo un poquito como si fuese la segunda ley de Mendel, tendríamos un cuarto de homocigotos dominantes y por tanto de fenotipo A, dos cuartos de híbridos A0, que serían de fenotipo A, y un cuarto de homocigotos 0, que serían ser recesivos de fenotipo 0. Tres cuartos, por tanto, tendrían fenotipo o grupo sanguíneo A y un cuarto de fenotipo o grupo sanguíneo 0. Y aquí sería lo mismo, ¿no? Dos tipos de alelos híbridos, dos tipos de alelos, y habría que hacer básicamente la segunda ley de Mendel. Tendríamos un cuarto de homocigotos A, de fenotipo A, tendríamos otro cuarto sería de fenotipos. Esto es un poco más difícil y vamos a intentar ayudarme el esquemita que he puesto yo hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos los fenotipos que hemos visto y el último fenotipo, que es el que me estaba yo un poco atascando, es el siguiente, ¿no? Tenemos que el individuo A0 va a tener gametos A y gametos 0 y el individuo AB va a tener gametos A y B, ¿no? Así que si cruzamos este gameto A, lo cruzamos con el gameto A, vamos a tener un individuo homocigoto dominante A. Si cruzamos este alelo A con el B, pues tendríamos este genotipo AB y su grupo sanguíneo sería B. Al cruzar este 0 con el A tendremos el A0, que también sería otro cuarto, y este alelo 0 con el B sería el B0, ¿no? Haciendo un poquito el resumen de los grupos sanguíneos, estos serían los genotipos, pues fijaros que este es del grupo sanguíneo A, pero este también es del grupo sanguíneo A. Luego dos cuartos son de fenotipo o de grupo sanguíneo A. Un cuarto sería del fenotipo AB y otro cuarto de fenotipo B. Como veis, la segunda ley de Mendel que quería aplicar de 1, 2, 1 no sale, puesto que hay tres alelos implicados, alelos A, alelos B y alelos 0, y aunque sean dihíbridos, en la segunda ley de Mendel solo se aplica a dihíbridos que tengan dos alelos y no tres alelos como en este caso tenemos, ¿no? Bien, lo más importante es que estos grupos sanguíneos, primero, son importantes porque presencian codominancia entre sí, entre alelos A y B son codominantes. Se suele poner, como hemos visto aquí en el esquemita, que el grupo A es igual de fuerte al B, se suele decir igual o codominantes, y he puesto entre paréntesis que el grupo A y el grupo B son dominantes, el signo mayor, al grupo 0, ¿no? Así que es un ejemplo de, primero, polialelismo, puesto que hay tres alelos en un mismo carácter, alelo A, alelo B y alelo 0, y es un ejemplo también de codominancia, puesto que A y B no dominan entre sí, sino que son
codominantes y se expresan en el mismo individuo cuando están en heterocigosis. Y sin embargo, ambos no son codominantes al cero, sino que son dominantes sobre el alelo cero, que es el único recesivo respecto a los dos alelos anteriores. Aquí, como veis, hay muchos ejercicios de grupos sanguíneos y otros que están asociados al polialelismo y a la codominancia. Estos ejercicios son muy habituales, pero hay tantos que vamos a intentar avanzar un poco más, ¿no? Otro tipo de problemas que se sale un poco de las leyes de Mendel son lo que se llaman problemas de herencia ligadas al sexo. Para que lo expliquemos, está en el libro, pero no lo he explicado en el vídeo de Genética 1. La herencia ligada al sexo es aquellos genes que están físicamente situados sobre el cromosoma sexual, generalmente el cromosoma X. Ya sabemos que los individuos del reino animal son individuos masculinos y femeninos, pero en el caso de la clase de los mamíferos hay que saber que todos los mamíferos, de igual el ser humano que hasta, por ejemplo, una ballena, que también lo es, presentan un tipo diferente en sus cromosomas si son masculinos o femeninos, ¿no? Se suele decir que el individuo femenino, la hembra, es el individuo homogamético, es decir, que tiene solo un tipo de gametos, que es el cromosoma X. Se suele decir que el individuo femenino en los mamíferos es XX y el individuo masculino es el individuo heterogamético porque forma dos tipos de gametos. Uno el que lleva el cromosoma X y otro el que lleva el cromosoma Y. Cuando veamos un genotipo XY es un individuo masculino y cuando veamos un individuo XX es un individuo femenino. Pero cuando veamos el cromosoma X, seguramente en la parte superior veremos otra letra que nos está indicando que lleva ligado a ese cromosoma X o el cromosoma Y, pues lleva ligado un carácter que se llama ligado al sexo. Hay dos caracteres que están ligados al sexo en la especie humana y que tenemos que conocer. Uno es el daltonismo, la incapacidad de diferenciar el color rojo al verde, y hay que saber que ese daltonismo es recesivo, pero que está situado físicamente sobre el cromosoma X y nunca sobre el cromosoma Y. Así que las leyes de Mendel están asociadas a la genética del sexo y además las proporciones no van a ser las que hemos visto, ¿no? Y por tanto seguramente habrá que hacer árboles genealógicos para ver un poquito cómo salen. Y el otro carácter ligado al sexo que tenemos que recordar es la hemofilia. La hemofilia es la incapacidad de coagular cuando se hace una persona una herida, ¿no? Hay una pequeña herida y generalmente se cicatriza a los pocos minutos, pero en el caso de los hemofílicos puede ser mortal porque esa herida no tarda muchísimo en cicatrizar y puede producir la muerte, ¿no? Eso se llama hemofilia y ese carácter también afortunadamente es recesivo frente al carácter normal no hemofílico y también se sitúa junto con el daltonismo en el cromosoma X, tanto de la persona femenina como de la persona masculina, que ya sabemos que tiene, aunque solo tenga un cromosoma X, también puede llevar el cromosoma de la hemofilia, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio que suelen ser los más facilitos. Para empezar es lo mejor. La hemofilia es un carácter ligado al sexo. No lo dice claramente, pero hay que recordar que es ligado al cromosoma X, ¿no? Si una mujer normal, pues normal entendemos que no sea hemofílica, ¿no?, cuyo padre era hemofílico, se casa con un varón normal, por tanto no hemofílico, ¿qué proporción de la descendencia tendrá el gen para la hemofilia, ¿no? Como vemos, tenemos a un matrimonio y a un ancestro, el padre de la mujer, que seguramente nos va a ayudar el padre a determinar cómo es el genotipo de la mujer y además al final saber la proporción. La proporción no la podemos explicar hasta que no sepamos cuál es el genotipo concreto de la mujer, no aproximado, y el genotipo concreto del hombre, ¿no? La mujer, una mujer normal, pues por ser mujer tendrá los dos cromosomas X, como la hemofilia es un carácter recesivo, tendrá el carácter no hemofílico en un cromosoma y el otro cromosoma
podrá ser hemofílico o no. Y por ello esa duda se va a resolver con su padre. El padre era hemofílico y por tanto su genotipo es X e Y. El Y realmente no presenta el carácter de hemofilia, pero sí el carácter X lo va a llevar. Y como es hemofílico, con toda seguridad es recesivo el alelo que lleva en el cromosoma X, puesto que si llevase el alelo dominante para la no hemofilia no lo sería. Así que el padre dona el cromosoma X con la hemofilia a su hija, que su hija es híbrida, aunque sea normal, lleva un cromosoma completamente normal, pero otro cromosoma que lleva la hemofilia. Como es dominante el carácter normal frente a la hemofilia, esas personas se deben llamar personas normales portadoras, porque llevan ese cromosoma X de la hemofilia y que lo pueden donar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Bien, pues si se casa con un varón normal, tenemos afortunadamente aquí el genotipo muy claro. Es un varón que tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, pero el cromosoma X va a tener que llevar el alelo no hemofílico, el alelo normal, que es dominante, y por tanto será el cromosoma normal X, y el cromosoma Y ya sabemos que no lleva, y por tanto no hay que preocuparnos de ellos. Para entenderlo, lo mejor es que demos una propia definición de la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿no? Aquí tenemos el cromosoma X, que puede llevar en el superíndice H mayúscula y que vamos a decir que es no hemofílico. Recordar, H mayúscula es dominante y hemos dicho que la no hemofilia es dominante sobre el carácter hemofílico, que vamos a representar H minúscula. Por tanto, como está ligado al sexo, al cromosoma X, vamos a poner el cromosoma X y vamos a decir que si lleva el alelo hemofílico va a tener H minúscula. Hay que recordar que el cromosoma Y, presente en el mundo masculino, pues se podía representar el H y el dominante no hemofílico y el minúscula y el hemofílico o recesivo, pero aquí he puesto que no existe y por tanto no hay que poner ningún superíndice por encima del cromosoma y simplemente lo vamos a dejar como si no existiese, ¿no? Así que tenemos varias posibilidades, ¿no? Mujeres pueden tener 3 genotipos diferentes. El homocigoto dominante, que es completamente normal, el genotipo híbrido dentro del cromosoma X, donde será una persona no hemofílica pero sí portadora, y una mujer que sea realmente hemofílica solo puede ser homocigota recesiva, llevando esos 2 alelos, cada uno en su cromosoma X. En el caso de los individuos masculinos, pues es mucho más fácil, ¿no? Puesto que el Y no lleva ningún alelo ni normal ni hemofílico, solo hay que fijarnos en los individuos, en los cromosomas X de los masculinos, y si lleva el alelo no hemofílico, que es dominante, va a ser normal, y si lleva el alelo hemofílico, que es recesivo, va a ser claramente hemofílico, ¿no? Volviendo al ejercicio, esta mujer que en principio no era hemofílica, tenía un padre que sí lo era, y gracias al árbol genealógico, un padre hemofílico solo puede donar a su hija el cromosoma X, el único que tiene, que lo va a recibir y que por tanto ahora podemos predecir que la mujer que nos están diciendo es híbrida, es una mujer normal portadora, que al casarse con una persona completamente normal, lleva el cromosoma X, H mayúscula, va a tener la siguiente descendencia, ¿no? Tenemos aquí un poco ya con el genotipo claro, una mujer portadora y un hombre no hemofílico. Ahora sabemos que los gametos se van a separar, un 50% van a llevar el alelo no hemofílico y el otro 50% de los gametos u óvulos van a ser hemofílicos, y el hombre exactamente igual, un 50% va a llevar el cromosoma Y, que no lleva ningún carácter hemofílico o no hemofílico, y el otro 50% del cromosoma X con la no hemofilia. Si hacemos las combinaciones de Mendel, un diagrama de Mendel básico, tenemos este cromosoma con tenemos un individuo masculino no hemofílico. Este cromosoma, si es fecundado por este cromosoma X masculino, va a formar una mujer completamente normal, no hemofílica, y sin embargo, si este cromosoma de la portadora es fecundado por el cromosoma o el gameto Y, vamos a tener un hombre hemofílico, y aquí este óvulo, si es fecundado por este gameto masculino, va a tener una mujer híbrida que será normal pero portadora, ¿no?
como tenemos 4 genotipos diferentes, pues vemos que hay uno que es un cuarto normal, un cuarto de varones mujeres normales, un cuarto de hombres hemofílicos y un cuarto de mujeres portadoras. Así que hay que, en este caso, señalar ese fenotipo, indicando si es masculino o femenino y si es normal o hemofílico. Incluso si podemos ver que una mujer es híbrida, llamarla portadora. Bien, pues esto sería la genética que se llama ligada al sexo, y que en el caso del daltonismo tenemos que saber que una persona no daltónica es dominante sobre la persona daltónica, y vamos a poner una D mayúscula para el daltonismo y una D minúscula, una D mayúscula para las personas no daltónicas y una D minúscula para las personas que sean daltónicas. Aquí, como veis, aparece mucho el cromosoma X, quizá haya otras enfermedades, pero lo más importante es que ahora sabemos que hay 2 tipos de cromosomas: los cromosomas autosómicos o no sexuales y los cromosomas sexuales, que son los que hemos visto XX o XY. Como veis, hay muchos ejercicios, a ver si podemos hacer alguno para que quede un poco más claro este concepto de herencia ligada al sexo. Y ya por último, conviene que nos habituemos en los árboles genealógicos, que son una herramienta básica para hacer muchos ejercicios de 1 o 2 caracteres. Cuando hayan 2, 3 generaciones diferentes con genotipos un poco inciertos, pues habría que utilizar los árboles genealógicos para determinar a partir de los ascendientes o de los descendientes cuál es el genotipo de un individuo. Y para ello voy a utilizar un árbol genealógico de la hemofilia, que ya hemos visto un poquito, y que al ser un carácter ligado al sexo, pues tiene una complicación adicional, puesto que los cromosomas Y no llevan ese carácter y rompen completamente las 3 leyes de Mendel y sus proporciones fenotípicas y genotípicas, ¿no? Bien. Un gen recesivo ligado al sexo determina la hemofilia, lo que hemos llamado el H minúscula, ¿no? De la información obtenida en el siguiente pedigrí o árbol genealógico, contestar a las siguientes preguntitas. Nos sale un pedigrí donde vemos aquí círculos y cuadrados, ¿no? Como os he dicho, los círculos representan individuos femeninos y los cuadrados o rectángulos indican individuos masculinos, ¿no? Generalmente, si aparecen círculos oscuros o cuadros oscuros, como en este caso, están indicando que aquí hay una enfermedad de la que se trate, ¿no? Si estamos hablando de la hemofilia, este individuo varón es hemofílico, y sin embargo podemos ver que todos los individuos de este pedigrí pues no son hemofílicos, al menos en fenotipo, no así en genotipo. Bien, pues vamos a intentar responder a las siguientes preguntitas que nos hacían. Si el individuo 2,2, tenemos que entender que la primera generación se va a llamar 1 con números romanos, y tenemos el individuo 1,1 y 1,2, y la segunda generación, los hijos de esta primera generación, se van a llamar generación 2, y por tanto el primero que aparece a la izquierda va a ser el 2,1, este sería el 2,2, 2,3 y 2,4. El primero sería en números romanos y el segundo número sería en números árabes. 2, números romanos, 1, números árabes. El 2,2, por ejemplo, nos está hablando de esta mujer. Dice, se casa con un hombre normal. No lo ponemos aquí, pero deberíamos poner aquí un cuadradito y un hombre que en principio fuese de fondo blanco, puesto que no presenta la hemofilia. ¿Cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea hemofílico, ¿no? Para responder a esta preguntita, y supongo que las demás, hay que saber cómo es este individuo 2,2. Si no sabemos su genotipo concreto, no podemos determinarlo, ¿no? Así que vamos a intentar primero resolver cuál es el genotipo de todos los individuos. Nos centraremos en el 2,2 y haremos el cruzamiento con un hombre normal, que ya sabemos que es XY, siendo X el cromosoma que lleva el alelo H mayúscula o normal. Bien. Una mujer normal, puesto que aquí el círculo es blanco, tiene que ser XX y llevar al menos un alelo dominante no hemofílico y el otro
aquí he puesto una rayita, y de momento ahora averiguo por qué es A minúscula, puesto que en principio una mujer, si no nos dan más datos, puede ser homocigota dominante para ese carácter normal o híbrida, como es en este caso, siendo ligado al cromosoma X, ¿no? Bien, pues se va a casar con un hombre que es no hemofílico y que solo tiene una posibilidad, y por tanto hay que siempre buscar el XY, y el X que da el carácter normal va a ser dominante. Bien, pues si nos fijamos, aparece aquí un individuo que es individuo masculino con hemofilia. El cromosoma Y lo recibe lógicamente de su padre, pero el cromosoma X lo va a recibir de la madre. Y un hombre hemofílico solo puede ser de este genotipo, Y por el padre y XH por la madre. Por tanto, este cromosoma con el alelo recesivo de la hemofilia tiene que aparecer en la madre, y es aquí donde realmente nos da que tenemos una mujer que es esta, que es híbrida, o lo que hemos llamado portadora, ¿vale? Gracias a que la mujer es portadora, podemos un poco ya intuir que puede ser 2-2, ¿no? La mujer obviamente va a recibir el cromosoma X de su progenitor masculino y el cromosoma X de su progenitora femenina. Pero como tenemos aquí dos posibilidades, no podemos asegurar cómo puede ser esta mujer. Si es el que ha recibido el cromosoma H mayúscula, sería homocigota dominante y completamente normal, pero si ha recibido el H minúscula, que en este caso en un 50% podría llevar sus óvulos, pues podría aparecer aquí y sería por tanto esta mujer normal portadora. Y por tanto, para responder a esta preguntita hay que tener el supuesto siguiente, que puede ser homocigota dominante o híbrida, ¿no? Respondiendo a la preguntita, ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea hemofílico si se casa con un hombre normal? Bien, si el hijo es varón, pues el individuo que va a casarse con esta persona va a donar siempre el cromosoma Y, y se va a fecundar o bien este cromosoma X con el H dominante o el H minúscula, ¿no? Así que en un 50% va a ser individuo varón normal, pero en un 50% puede tener un varón hemofílico, y esa sería la respuesta. La probabilidad de que su primer hijo sea un hijo hemofílico es de un 50%, puesto que es un 50% de probabilidad de que sea homocigota o heterocigota. Suponga que su primer hijo es hemofílico. Si es hemofílico, está claro que ha recibido el cromosoma XH minúscula de esta madre 2-2, ¿no? Suponiendo que la madre sea híbrida, ¿cuál es la probabilidad de que su segundo hijo varón sea hemofílico? Pues al ser varón va a recibir el cromosoma Y de su padre, pero va a recibir con toda seguridad hemofílico. Significa que si fuese hemofílico, pues aquí tenemos que el 50% de sus óvulos van a ser donados, y con toda posibilidad el 50% será hemofílico y el otro 50% será no hemofílico, porque puede recibir el otro cromosoma, ¿no? Y nos preguntan ya por último, si la madre de 1-1, que es portadora, que ahora sabemos que 1-1 sí lo es, ¿cuál será el fenotipo del padre 1-1? El fenotipo del padre 1-1, aquí habría que hacer un árbol genealógico y buscar un cuadradito que saliese, y el padre del individuo, de la mujer 1-1, pues obviamente tendría el cromosoma Y, que lo ha recibido, que no lo ha donado a su hija, pero el cromosoma X, que lo ha podido recibir de su hija. Su hija es en un 50% híbrida, con un 50% de cromosomas X y un 50% de cromosomas hemofílicos, ¿no? Así que ambos cromosomas los ha podido recibir de su progenitor, y contestando a la pregunta, su progenitor será un varón normal o un varón hemofílico en un 50% en ambos casos, dependiendo un poquito de lo que reciba la madre. Si la madre ha recibido este cromosoma, pues seguramente el padre ha donado a su hija
este cromosoma H minúscula, ¿no? Así que no podemos con toda seguridad determinar cuál es el genotipo del padre, pero sí en un 50% podrá ser hemofílico. Bien, con esto es todo. Como veis, es un poco complejo, sobre todo los últimos ejercicios que llevan una teoría adicional de las 3 leyes de Mendel, pero no os preocupéis porque en las próximas clases realizaremos algún ejercicio más, no solamente de la tercera ley de Mendel, sino de estos casos particulares que en realidad en un principio parecen complejos, pero que luego haciendo varios suelen ser bastante fáciles. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en clase.